Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela de misterio que también se puede considerar policial e incluso con elementos de literatura fantástica, escrita con un buen ritmo, que desde los primeros párrafos despierta el deseo de saber lo que ocurrió. Me refiero a El misterio del cuarto amarillo, de Gaston Leroux. El misterio del cuarto amarillo es una novela de alrededor de 350 páginas en su edición en papel. Consta de 29 capítulos. Está escrita con un narrador en primera persona. El narrador es Gaston Sinclair, abogado y amigo del protagonista, Rouletabille, pero a pesar de que está escrito en primera persona, no relata sus experiencias ni aventuras, sino las de Rouletabille, que es la verdadera estrella de esta novela, lo que genera una distancia interesante porque vemos al detective desde afuera. El recurso recuerda un poco al rol de Watson con Holmes, pero Sinclair es más formal, es más cronista que personaje activo. Como curiosidad al pasar, Gaston Sinclair es el alto ego literario de Gaston Leroux, el autor de la novela. La novela comienza con una especie de prefacio de Sinclair haciendo mención de un caso que fue muy sonado en su momento, hace ya 15 años, un caso que conmocionó a la sociedad por lo violento y complejo. Aclaro, violento para la época, finales del siglo XIX, como podemos leer empezando el primer capítulo, pues el crimen que se disponen a resolver ocurrió el 25 de octubre de 1892. Ese día aparece una noticia impresionante en el diario Le Temps. En el libro, esta noticia tiene un desarrollo importante de varias páginas, pero se las voy a resumir. Han intentado asesinar a Mathilde Stangerson, científica destacada e hija del célebre científico Stangerson. La agresión ha ocurrido en el cuarto amarillo, que es una habitación ubicada en un pabellón aislado en el parque del castillo de Glandier. Su padre, el profesor Stangerson, y el tío Jack, el encargado del laboratorio, intentaron entrar al cuarto al escuchar los gritos de Matilde pidiendo ayuda, pero la puerta estaba cerrada con llave y la ventana también estaba asegurada desde el interior. Cuando por fin logran entrar, encuentran a Matilde inconsciente, gravemente herida, con un golpe en la sien y señales de que intentaron estrangularla. El misterioso atacante ha desaparecido sin dejar rastro. Es un crimen imposible, el tipo de enigma que desafía las leyes físicas tanto como las del género policial. Más adelante, el lector descubre que, aunque hay sospechosos y pistas, nada parece tener sentido. Aquí es cuando entra en acción Joseph Rouletabille, a quien Sinclair ya nos ha presentado como un joven periodista de 18 años que trabaja en un importante diario parisino. Rouletabille posee un gran talento para la deducción, por lo que decide investigar el caso y termina funcionando como el detective que resuelve el enigma. Así es como viaja al castillo para enfrentarse a Frédéric Larsan, el inspector de la policía, que sospecha de Robert Darzac, profesor universitario y prometido de Matilde. A medida que avanza la lectura, vemos que su carácter, más bien tímido y reservado, sumado a una conducta bastante extraña, no lo ayudan en absoluto. Larsan lo acusa porque hay pruebas circunstanciales que apuntan hacia él, pero sin hacer spoiler, finalmente descubriremos que su comportamiento tiene una motivación mucho más compleja y noble. Por su parte, Frédéric Larsan representa la figura del detective oficial, metódico y rudo, pero muy limitado en su interpretación de los hechos, algo en lo que fracasa una y otra vez. Encarna el concepto de perseguidor equivocado, típico en el policial clásico. Es un personaje ambiguo que lleva a Rouletabille a sospechar que oculta algo. Volviendo a la historia,
Rouletabille se ocupa de inspeccionar minuciosamente la escena del crimen, revisar los informes policiales y cuestionar a los testigos. A medida que avanza la investigación, se revelan pistas desconcertantes, como por ejemplo huellas de un hombre desconocido en el suelo, rastros de sangre en las paredes y un pañuelo ensangrentado sin identificación. Además, Rouletabille descubre detalles sobre la relación secreta de Matilde y la existencia de una figura enigmática que parece acecharla. En cada capítulo, Rouletabille desafía las explicaciones convencionales y formula hipótesis que contradicen las suposiciones de Larsan. Su habilidad deductiva y su forma de analizar los hechos le permiten acercarse poco a poco a la verdad. Combina un espíritu lógico implacable con una mirada casi filosófica sobre el crimen, el bien y el mal. Es como si razonara con la cabeza y el alma al mismo tiempo. Finalmente, y como corresponde a un policial, resuelve el caso, pero no desentraña solamente el crimen, sino también su porqué. Y ese porqué está profundamente ligado a lo humano, a la historia íntima de los personajes, en particular a la relación entre Matilde y su atacante. Aquí me detengo para no correr el riesgo de hacer spoiler, pero me permito agregar que el desenlace tiene un equilibrio entre lo racional y lo emocional que nos dejará pensando. El misterio del cuarto amarillo es una novela que, más allá del misterio, también nos hace pensar en la justicia, la verdad y la fragilidad humana. Leroux juega con los límites de lo que se puede conocer y lo que se quiere ocultar, y eso lo hace fascinante para cualquier lector que disfrute de los textos con varias capas. Además, mezcla el tono periodístico con el suspenso clásico. A veces parece una crónica judicial con pruebas, planos, declaraciones, lo que le da un aire de verosimilitud que atrapa. Pero al mismo tiempo hay una teatralidad marcada, casi gótica por momentos, sobre todo en la ambientación del castillo y el cuarto amarillo. Pasillos oscuros, puertas que crujen, figuras que aparecen y desaparecen, todo muy atmosférico. Este equilibrio entre lógica racional a lo Dupin o Holmes y tensión dramática, casi romántica, fue muy influyente. Muchos ven en Rouletabille un precursor directo de Poirot, por ejemplo, tanto en su deducción pura como en su sentido teatral de la resolución. Ahora sí, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. Gaston Leroux nació en 1868 en París, Francia. Fue periodista y escritor, famoso por sus novelas de terror y policíacas. Entre las más exitosas podemos mencionar El misterio del cuarto amarillo, de 1907, su continuación, El perfume de la dama de negro, de 1908, y El fantasma de la ópera, de 1910. Leroux asistió al Liceo O y se graduó en letras en la escuela secundaria de Caen. Más tarde se marchó a París, donde se licenció en Derecho. Durante 3 años ejerció como abogado, aunque pronto descubrió que su vocación era la escritura. Tras dejar la escuela, trabajó como empleado en una oficina de abogados y en el tiempo que le quedaba libre empezó a escribir ensayos y cuentos. Para 1890 se había convertido en periodista a tiempo completo y de 1894 a 1906 viajó por el mundo como corresponsal, informando a París sobre las aventuras que vivía, en especial durante la Revolución Rusa a principios de la década de 1900, comenzó a escribir novelas que publicó por entregas en algunos de los medios en los que trabajaba. Su primer éxito fue justamente El misterio del cuarto amarillo, que tuvo varias secuelas, ninguna tan exitosa. Además, varias de sus obras se llevaron a la radio, la televisión, el cine y el teatro. El género en el que se curtió fue la novela policíaca, de la que fue un maestro en el manejo del misterio y el terror.
Un tema constante es el tránsito entre la vida y la muerte y los problemas del más allá. Legault publicó varias otras novelas y algunas obras de teatro, pero, excepto entre el misterio para aficionados, nunca alcanzó una gran fama como escritor de historias de terror y crimen. Legault fue nombrado Caballero de la Legión en honor en 1909. En lo personal tuvo 2 hijos, un muchacho, Alfred Gaston, y una niña que fue la cantante Madeleine L. Murió a los 59 años a causa de una uremia. Sus restos descansan en Niza, Francia. El misterio del cuarto amarillo se publicó, como ya les comenté, en 1907. Es un ejemplo temprano del género policial, en el que destaca la intriga y el enigma del crimen en un espacio cerrado. Sin embargo, no es la primera obra de este tipo policial, pues autores como Edgar Allan Poe, con sus cuentos detectivescos, ya habían asentado las bases del género antes de Leroux. Esta novela de Gaston Leroux, publicada por primera vez como folletín en el semanario L'Illustration entre septiembre y noviembre de 1907 y un año más tarde en libro, es la primera novela policial del ciclo protagonizado por el periodista Joseph Rouletabille y su amigo y narrador Gaston Sinclair. El misterio del cuarto amarillo tiene ritmo, intriga, una estructura sólida y una sensibilidad literaria que la eleva por encima de muchos policiales posteriores. No solo es pionero en el subgénero de crimen imposible, sino que está narrado con una estructura muy cuidada. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.